propósito y prosperar. Tu vida, tú te alineas con el propósito. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado y glorificado sea Él por toda la eternidad. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Como todos sabemos y hemos aprendido, y lo hemos aprendido en la escuela bíblica, lo hemos aprendido aquí, por diferentes formas, que hay dos diferentes formas de que el Señor Jesucristo regresa para atrás. En uno le llaman el rapto, que es donde Él viene por su iglesia. Amén. Él viene por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos, se llevará a su iglesia. Quiere decir que eso va a ser muy rápido. Y entonces después Él estará, la segunda venida será en 7 años, lo que se llama, pasará la gran tribulación. Y en esa, cuando tú estés en el cielo, tú sabes que tú siempre serás joven, que tú puedes comer, que tú puedes correr, que nunca te enfermas, que todo va muy bien, bendito sea Dios. Después, al terminar de la gran tribulación, Él viene, pero Él viene por su pueblo, por Israel. Él viene por Israel. Tú tienes que saber que hay dos cosas que son muy importantes para Dios. Una es la iglesia y otra es Israel. Amén. Tú tienes que saber eso. Que esas son las cosas más importantes para Dios. Israel y su iglesia. Por eso es que Él pelea por ti. Porque tú vales mucho para Dios. Tú eres su iglesia. Tú fuiste lo que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Tú sabes que cuando en el jardín, allá cuando Adán y Eva cayeron, Dios le hizo unas promesas. La promesa que de la semilla de Eva iba a venir uno que le iba a pisar la cabeza al diablo. Pero primero, el diablo no sabía quién era, porque el diablo no lo sabe todo. El diablo sabe cuando tú hablas. Cuando tú abras tu boca y tú le dices, tengo miedo, Él sabe que tienes miedo. Cuando tú le dices, no sé qué voy a hacer con mis hijos, entonces Él sabe. Pero si tú te quedas calladita y lo hablas con Dios, Él no va a saber las cosas. Y Él no sabía cuál era. Y entonces pues Él ahí entre Caín y Abel, pues entonces Caín mató a Abel. Entonces, pero Él veía que no pasaba nada. Entonces, cuando allá Abraham tuvo un pacto con Dios, Él se enfocó en Abraham. Pero entonces no sabía de qué tribu iba a venir el Mesías. Y cuando allá estaban en Egipto, que vinieron a matar a todos los primogénitos, y Moisés, que la madre, qué lindo esas madres que tienen su confianza en Dios. Qué lindo cuando tu confianza, tus hijos, tú se los pones a Dios en las manos. Amén, aleluya. Cuando tu confianza está en Dios, no en lo que tú puedas hacer, sino en Dios. Esta mujer puso su confianza en Dios y puso al niño, al baby Moisés, lo puso en una canasta, un arca, como usted le quiera decir, y lo mandó por el río Nilo, pero confiando en Dios. Y ella tiene que su confianza bien grande, porque el río Nilo tiene cocodrilos. Así que su confianza tiene que estar en Dios. Amén, gracias. Y la hija del faraón le encontró, y cuando vio la canasta pasó algo que cambió el mundo entero. El baby lloró. Y esa lágrima de ese bebé, ese llanto de ese bebé le cambió a ella. Amén. Al pueblo de Dios fue liberado por ese llanto de ese niño. Gloria a Dios. En Éxodo capítulo 2, versículo 6. Y cuando lo abrió, esta es la hija de Faraón. Amén. Vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ella sabía que era hebreo. Pero ese llanto de ese niño movió ese corazón de ella.
Versículo 7 dice, entonces su hermana, esa era María, se dice que María era como una jovencita, por ahí como quizás 12 o 13 años. Su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Mire lo que Dios hace, la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y le pagaban. Y no tenía que comprar leche porque tenía la leche ella misma. Aleluya, santo. Qué cosas grandes hace el Señor, ¿verdad que sí? Dios hace cosas grandes. Y se lo crió en el mismo palacio. Le criaron al libertador del pueblo de Israel. Aleluya. Cosas grandes hace Dios en tu vida. Gloria a Dios, alabado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener fe en el Señor. Tú tienes que creerlo, no por lo que tú sientas. Tú tienes que creerlo. Porque sin fe no le podemos agradar a Dios. Al final de toda la existencia, el cetro de este mundo será e irá al verdadero Rey de Reyes, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando seguía todavía el diablo buscando a ver de dónde era que venía ese que le iba a pisar la cabeza, y por allá por Judá, después por David, vino de Judá, de la tribu de Judá. Él no lo sabía, y cuando nació el niño mandó a matar a todos los niños, a todos los niños. Y usted dirá, ¿por qué el diablo odia tanto a los judíos? Entonces tiene que preguntarle eso, ¿por qué lo odia tanto? ¿Sabes por qué? Porque hay una promesa para los judíos. Y es que Cristo va a venir. Cristo volverá. Él pondrá su pie en el monte de los olivos. Y Él rescatará a Israel antes que el mundo lo destruya. Pero Él no permitirá que lo destruyan. Él lo rescatará. Esto lo hará Dios. Y establecerá su reino en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios, alabado es tu nombre, Padre. ¿Qué tú crees? ¿Quién va a ganar? Aleluya. ¿Qué tú crees? ¿Quién va a ganar? Aleluya, santo, bendito eres para siempre. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, a estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Nosotros predicamos cosas que para los ángeles les es imposible, pero que para Dios, el Todopoderoso, bendito es su nombre, Él nos las ha dado a nosotros. Él nos las ha dado para que nosotros, como ustedes saben, hay 8 pactos. Está el pacto de Abraham, el pacto abrámico, el pacto de David. Pero los 2 pactos que siempre se mencionan son el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Son los más que se mencionan. En el pacto de la ley le llamamos el pacto antiguo, y al pacto de la gracia le llamamos el nuevo. En el pacto de la ley, o cuando comenzó, Dios le dijo al hombre, tú de todo árbol puedes comer, excepto el del árbol del bien y del mal. Esa era como la ley. Lo único, todo podían hacerlo excepto comer de ese árbol. Dios hizo también un pacto con Abraham. Y todos los pactos de Dios es que Él va a hacer, Pero el hombre es orgulloso. Y allá, cuando estaban en el monte Sinaí, ellos presumieron. Y ellos dijeron,
todo lo que tú digas lo vamos a hacer. Todo lo que tú digas lo vamos a hacer. Entonces, como se pusieron orgullosos, ya Dios no los quiso cerca. Ya Dios le dio los 10 mandamientos. Al darle los 10 mandamientos, ahí ya no era lo mismo. Eso fue en el monte Sinaí, porque ya Dios había cambiado. Usted sabe que Dios defiende a su iglesia. Amén. Usted sabe que la primera muerte en la iglesia fue alguien que vino a querer destruir la iglesia de Jesucristo. Dicen, estos no eran creyentes. Estos parecían creyentes. Ananías y Zafira. Ellos cayeron muertos porque ellos quisieron burlarse del Espíritu Santo. Cuando Saúl perseguía la iglesia, porque él era un fariseo y de acuerdo a él era muy celoso con las cosas de Dios. Cuando Saulo, y él inclusive cuando mataron a Esteban, él estaba viendo, él recibió la ropa de Esteban. Él quería matar a todos los creyentes. Según él estaba bien y los demás estaban mal. Y Dios lo tumbó del caballo. Camino a Siria, Damasco. Quedó ciego. Y Dios lo mandó a Ananías, que orara. Tuvo 3 días ciego. Y cuando Ananías oró por él, las escamas de sus ojos cayeron. Y él pudo ver la gracia. Porque Ananías es la gracia en hebreo. Aleluya. Bendito sea Dios. Ellos no pueden estar juntos. La ley ni la gracia no pueden estar juntos. Cuando usted cae de la gracia, usted va a la ley. El primer pacto que cuando David tenía, Saúl, el primer rey de Israel, Dios lo escogió a él. Él fue escogido por Dios. Pero él después, Dios lo desechó, porque no fue obediente a Dios. Se puso orgulloso y no quiso obedecer a Dios. En el antiguo pacto, usted para ser limpio, usted lo que tenía que traer era, de acuerdo a su pecado, o una oveja, un carnero, una paloma, y si era muy pobre, traer harina. ¿Por qué la harina? Porque con la harina usted hace el pan. ¿Y quién es el pan de vida? Cristo. Cristo Jesús es el pan de vida. Dios siempre dijo que trajeran animales domésticos, que fueran mansos, porque eso tipificaba a nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Nunca le dijo, trae un león, trae un tigre, trae un oso, porque sabe que esos animales no eran domésticos, no se podían domar, pero tenían que representar a nuestro Señor y Salvador. En la ley también era por tu hacer. Tú por dentro te podías quemar deseando acostarte con una mujer, y después que no lo hiciera estabas bien. Lo que estuviera en tu corazón estaba bien. Pero Israel poco a poco fue rompiendo todos los mandamientos de nuestro Señor. Y el último que rompió fue: no te harás ídolos, no tendrás ídolos fuera de tu Dios. Cuando ellos hicieron eso, cuando ellos cambiaron ídolos, ya no podían estar en la tierra que Dios le había dado. Entonces Dios levantó allá de Babilonia y se los llevó cautivo. Porque al menos cuando hacían los sacrificios, eso los cubría. No era que los limpiaba completamente, los cubría. Pero ya no tenía quien los cubriera porque ya ellos habían cambiado dioses. Y Dios encontró que había falla con ese pacto. Y Dios dice en Jeremías que Él va a hacer un pacto nuevo. Jeremías 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este
es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no os enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Aleluya, ese es el pacto que tenemos hoy en día. Es el pacto que tenemos hoy en día. Este pacto tiene 3 cosas que Dios hará. Y déjame decirte, todo lo hace Dios. Dios primero te motiva. Dios te pone en tu corazón para que seas, un ejemplo, si es misionero, te pone el deseo por ese país, te pone a orar por ese país, te pone el amor por ese país, para que tú lo hagas. Y después que tú lo haces, Él te bendice. Todo lo hace Dios. Él será tu Dios siempre. Él te da el poder. Él te da el poder para que tú puedas hacerlo. Él te mantendrá joven, te mantendrá fuerte, te mantendrá saludable. Te proveerá las bendiciones para que tú bendigas a otros. Aleluya. Eso lo hace Dios contigo. Amén. Y todos conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Conocerán, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vamos a mirar eso acá en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12. 11 al 12. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque yo seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya, santo. Santo Jesús. Todo lo que Dios quiere es que tú le creas. Dios quiere que tú le creas que Él ha perdonado tus pecados. Dios quiere que sepa que todos tus pecados han sido perdonados. Dios quiere que tú sepas que Él te ama. Dios quiere que sepa que tú eres su pueblo. Él quiere que tú lo sepas. Él quiere que tú estés seguro. Si tú quieres pecar, tú no conoces al nuevo pacto. Tú no conoces a Dios. Tú no conoces. Tú no conoces a Dios y todavía tú sientes deseos de pecar, sabiendo que un Dios tan bueno que perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Un Dios que fue a la cruz del Calvario por ti. Un Dios que ha hecho tanto por ti, que sigue haciendo por ti. Entonces no lo conoces. El Señor en la última cena, Él cogió la copa que tenía vino, pero Él no dijo vino. Él dijo, esta es mi copa, que tiene mi sangre, que es para perdón de tus pecados. Él te limpió con su sangre preciosa, te compró. Y tú no tienes que estar preocupado por tu pasado, las cosas que hiciste. Mientras más tú escribes en tu corazón que tú eres el justo de Dios por Cristo Jesús, tú eres el justo. A veces seguimos pensando en lo que habíamos hecho, en lo que hacíamos, en cuál fue mi vida pasada. Recuerda que todo eso lo perdonó el Señor. Que en el antiguo pacto, aquella sangre de aquellos bueyes, de aquellos corderos, de aquellos carneros, lo tapaba, pero no lo limpiaba completamente. No era una verdad presente,
Hoy en día tu verdad presente es que Dios ha perdonado todos tus pecados. ¿Cuánta gente cree esto? ¿Cuántos creen esto? Y a veces cuando viene alguien le decimos, ¿tú tienes pecados ocultos? Por eso es que Dios no contesta tus peticiones. Entonces no le estamos creyendo a Dios. Porque si tus pecados los pagó Dios, ya no son ocultos, ya están pagados. Tú no tienes que estárselo diciendo a nadie. Amén. Tú no tienes que estarle diciendo tu vida pasada a nadie si Dios la perdonó. Amén. Al que tú quieras, tú se lo dices. Pero al que tú no quieras, tú no tienes por qué. Porque Dios perdonó tus pecados. Han sido perdonados. Dios no se acuerda más de tus pecados. Aleluya. Cree y honra el trabajo de nuestro Señor y Salvador. Esto es un pacto. Solo si tú lo crees. Si tú lo crees, es un pacto. Si tú no lo crees, no es un pacto. No puedes mezclar la ley y la gracia. Santo. Eso trae muerte. Cuando tú decís, por la gracia, y después, por la gracia mis pecados son perdonados, pero el día que los voy a averiguar cuál es su vida pasada. No puedes hacer eso, hermano. Si Dios ha tenido misericordia contigo, extiéndele esa misericordia a los demás. Si una persona es tu amigo y te quiere contar, eso es diferente. Y guárdaselo, como se lo guardó el Señor. No se lo cuentes a nadie. Santo. No se lo cuente, porque Dios ha tenido misericordia. Dios no le cuenta a nadie nada, tu vida pasada. Santo. No le cuentes la vida que tú sepas de alguien. Si es cristiano, Dios ya lo perdonó. Y si no es cristiano, trata de hablarle de Cristo, que Él perdonó sus pecados. De que sus pecados son perdonados. Cuando la gente se siente de que sus pecados pasados han sido perdonados, se siente libre. Tú te sientes libre porque no te sientes esa carga contigo. Siéntate libre con el Señor. Y siempre dile, aquí está el justo de Dios en Cristo Jesús. Porque no es en ti, es en Cristo Jesús. Cuando tú sientas tu conciencia con mucho pecado, porque eso es el diablo que viene a acusarte. Y tú sigues pensando y pensando. Tú pecas más. Pero cuando el diablo te ponga en tu mente tu vida pasada, dile, no, yo soy el justo de Dios en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, para mí no hay condenación. Mi Señor lo llevó en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo, no la de carneros, no la sangre de cabros, no la sangre de bueyes, fue la sangre del Hijo de Dios que nos ha limpiado de todo pecado. Su sangre nos ha limpiado. Los pecados pasados han sido olvidados. Todo ha sido perdonado. ¿Y por qué tú no te perdonas tú mismo? Porque tú siempre te pasas recordando tu vida pasada. Cada vez te pones triste, te pones melancólica, te afliges pensando en tu vida pasada. Si Dios te ha perdonado, olvídalo tú también. Sí hemos hecho cosas malas, pero Dios te ha perdonado. Dios me ha perdonado. Entonces no te estés condenando, no te estés amargando, no te estés afligiendo, no te estés poniendo triste, con dolor, no te estés condenando. No estés yendo a las tiendas a comprar para quitarme eso de la mente. No te endeudes. Para quitarme eso de la mente, que me siento bien comprando. No, dile al diablo, yo soy la justa de Dios en Cristo Jesús. Y siga caminando, que usted es la princesa o el príncipe de Dios. Adelante con el Señor. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Amén. A ti el que te da el poder para hacer riqueza es Dios. Gloria. Es Dios.
El que te da el favor es Dios. El que te da la gracia es Dios. El que te abre las puertas es Dios. Amén. Porque cuando fueron a jurar aquel pacto que era con Abraham, Abraham no podía hacerlo, porque Dios iba a cumplir todo, pero Abraham iba a fallar. Y como Abraham iba a fallar, Dios lo puso a dormir. Y entonces vino aquella que parecía como una antorcha, que era nuestro Señor, a hacer el pacto. ¿Y cómo el Señor lo hizo? En la cruz del Calvario. Él lo hizo. Pagó con su vida. Él te da el poder para hacer. Él te da a ti el poder. Reclámalo, pídele a Dios esa gracia, ese favor, esa bendición. Señor Jesús. Bendito. Aquí, Dios nos ha dado este ministerio, Dios nos ha dado esta iglesia. Amén. Dios nos ha dado las fuerzas para seguir hacia adelante. Dios nos ha dado a toda esta gente linda, bella. Dios nos ha dado a todos estos líderes. Eso ha sido Dios quien nos los ha dado. Amén. Todos estos líderes hermosos, hombres y mujeres con ese llamado de Dios Aleluya. para la obra de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios quiere bendecirte. Dios nos da el poder. Dios nos da la gracia. Cuando te alineas con Dios, ese ministerio tuyo, oh, verás qué cosas lindas. Y hay dos cosas muy lindas que Dios siempre respalda. Y es a su iglesia y a Israel. Tú te alineas bendiciendo al pueblo de Israel. Dios te tiene que dar más para que tú tengas para bendecir. Amén. Para que tú tengas para dar. Claro que sí. Claro que sí. Tú bendices a tu iglesia, Dios te da. Amén. Y Dios te da de más, porque Él no te da lo que tú diste, Él no te lo da. Él siempre te da más. Él te da más. No importa lo que Dios tenga que hacer o cómo Dios tenga que hacer, Dios lo hace. Cuando fue a nacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ellos vivían por allá, por Galilea, por Nazaret. ¿Qué Dios hizo? Desde Roma vino un censo. Todos tenían que irse a registrar al pueblo que eran, de la familia que eran. ¿Y qué hizo? Que María ya estaba avanzada en su preñez y tuvo que ir hasta Belén, porque ella era de la descendencia de David. María era por Natán y José era por su hijo de David, Salomón. Y ella dio a luz allá en ese lugar. A Dios no le importa lo que Dios tenga que hacer para moverte a ti, para levantarte a ti. A Dios no le importa, Dios lo hace. Cuando tu corazón está bendecido, cuando tu corazón está servido a Dios, Dios lo hace. Dios lo hace por ti. Gloria a Dios. Aleluya. Dios lo hace. Dios mueve naciones. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, el mismo día que fue domingo, y Él vio a aquellos que iban de camino, yo creo que eran esposo o esposa, camino a Emaús, que ellos iban. Jesús empezó a hablarle de algo. Porque ellos estaban tristes por la situación que había pasado, de que Jesús lo habían matado según ellos. Si no fue Jesús que lo mataron, usted sabe bien que Él puso su vida. Pero Jesús le empezó a hablar de algo. En Lucas capítulo 24, 27, y comenzó desde Moisés, hablándole, pero ¿quién? Usted tiene que ver a Jesús. Y siguió por todos los profetas que hablaban de Jesús. Amén. Les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Usted tiene que ver en el Antiguo Testamento a Jesús, usted tiene que verlo en el Nuevo Testamento. Usted sabe que esos libros, Moisés fue el secretario. Usted sabe que aquí todo es de Dios. Todo es de Dios. Amén. La pastora tiene un llamado, pero es de Dios, no es de la pastora. La pastora no tiene la sabiduría. Es Dios quien da la sabiduría. Amén. Aleluya. Es Dios. Y todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Amén. Tu esposa, tus hijos, Dios te los ha dado. Dios vio que tu corazón estaba triste.
Ya no tenías nenes pequeños y Dios te vio tu corazón triste y te dio un hijo o una hija. A veces Dios te vio triste y te dio una mujer hermosa para que la ames, para que la cuides. Porque Dios ve, Dios mira tu corazón y Dios ve. Todo es de Dios. Todo Dios nos los da. Amén. Y allá hablándole, viéndole, explicándole, David y Goliat. David y Goliat es una historia que hasta los niños la practican mucho en las escuelas bíblicas. Usted dígale historias de la Biblia, padre, háblele historias de la Biblia a su niño. Dígale las historias, enséñele la palabra, aunque sea por historias sencillas, háblele. El padre de David lo manda a llevarle pan a sus otros hijos. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. Al campo de batalla, ¿de dónde vino Jesús? Él es el pan que vino del cielo. Él es el pan que nos alimenta. Tenemos que llenar los corazones de nuestros niños de fe. Llenarlos de fe. Gloria a Dios. Pero en esa batalla era Goliat, estaba insultando al pueblo de Dios. Jonathan estaba ahí. Jonathan había tenido otras batallas. ¿Qué le pasó ese día o esos días a Jonathan? No tenía fe. Yo también a veces no tengo fe. Y gracias, hermano, por sus oraciones me levanto. Y yo estoy seguro que a usted también le pasa, porque nos pasa a todos. Pero gracias por las oraciones de los hermanos, nos levantan. He tenido tiempos también difíciles, pero las oraciones me levantan. Aleluya. Y sabiendo que mis pecados han sido perdonados y reconociendo esa belleza de nuestro Señor. Todos decían que Goliat era muy grande, pero allí estaba aquel joven que decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estaba aquel joven que le cantaba a Dios, aquel joven que con aquel arpa, aunque estaba atendiendo a las ovejas de su papá, él sacaba tiempo para adorar a Dios. Aleluya. Él sacaba tiempo, no importa lo que tú hagas. Dentro de tu corazón saca tiempo para adorar a Dios. Todo el mundo decía es muy grande y David decía es muy grande para no pegarle, no darle duro. En ese tiempo Jonatán y David hicieron un pacto. Y David llevó su cabeza hasta Jerusalén, y es una distancia muy larga. La hermana Madeline, que ha estado en Israel, ella sabe que del valle Ela a Jerusalén hay una distancia. Él la llevó, y a veces usted se pregunta, ¿pero por qué la llevó? Porque dice que la enterró y ya no se oye más nada. Pero de acuerdo a los estudios rabínicos, dice que él la enterró como en un monte. Y después ese monte se fue llamando, le fueron cambiando, y al final se llamaba Golgota, donde vino uno más grande que David y le pisó la cabeza. Nuestro Señor y Salvador. Vino uno más grande, mucho más grande. David no era rey, era Saúl. Saúl había sido el que había sido ungido, pero Saúl desobedeció y Dios lo dejó. No tengas miedo, el Espíritu Santo no te deja. No tengas miedo de eso. Eso era en el pacto antiguo. Y David fue ungido como rey. El rey estaba enojado. Y David, la nación entera lo rechazó. Sus hermanos. Él tenía que meterse en las cuevas. La cueva de Adulán. Cuando uno va a Israel, usted puede pedir que le lleven esa cueva. Adulán. Pero el ejército de David era un ejército
Que usted dirá, pero ¿cómo esos hombres que después se llamaron valientes eran los afligidos? Eran los amargados y los endeudados. Así que cuando alguien venga al Señor, usted no se preocupe cuál es la razón que viene el Señor. Pero viene el Señor, pero el Señor le ayuda. Amén. Señor, no vas a seguir igualito que estabas, porque el Señor sí te ayuda. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él, y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Has estado alguna vez afligida? Amén. Y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y estuvo consigo como 400 hombres. Ese fue el ejército que Dios le dio. Gente que estaba cargada, cansada. Pero como Dios te dice, Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Yo no sé cuál fue la razón tuya para venir al Señor. Si fue el asegurarte del fuego, si fue una enfermedad como la pastora, si fue deudas, si fue por tus hijos, no importa, pero tú en Él encuentras descanso. Amén. Tú en Él encuentras descanso. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. David nunca levantó su mano contra Saúl. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Cuando tú miras al Señor, David, él miraba al Señor. Saúl había sido el rey, pero ahora no era rey, ahora era David. David nunca lo persiguió, pero Saúl nunca lo perdonó. Saúl siempre lo persiguió, siempre lo perseguía a todos lugares, pero David nunca levantó su mano. Hoy día el ungido de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay gente que le da vergüenza ser cristianos. Tú vas a la iglesia, yo voy con mi esposa a acompañarla, pero yo no soy cristiano. Yo voy a acompañar a mi mamá, pero yo no soy cristiano. Les da vergüenza. Ajá. Gente que les da vergüenza. Sí. Con David hubo gente que no se quiso estar con él. Recuérdate que es una tipología. David era el que tenía la bendición, el que tiene la bendición es Dios. Te pegas de Dios y tú sales bendecido. Amén. Aleluya. Jonatán tenía un pacto con David. Eso es un pacto, eso es una foto como del creyente. Él nunca se identificó con David. Hay cristianos que dicen ser cristianos, pero nunca se identifican ser cristianos. Jonatán vivía en el palacio. Él amaba a David a distancia. Hay gente que ama a Dios a distancia. Amén. Tú en tu lugar, yo acá. Yo no me voy el domingo a la iglesia. No. Te amo, pero tú en tu lugar y yo en el mío. Déjame decirte, si Jonatán se hubiera identificado con David, él no hubiera muerto tan joven. Él murió con su padre en una batalla en el monte Gilboa. Una batalla, él murió con su padre, con Saúl. Pero usted y yo estamos con el ungido de Dios, con Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, alabado. David tenía un ejército y entre ellos tenía a Joás. Joás era el hijo de la hermana de él. Joás nunca estuvo el corazón para David. Nunca estuvo ese corazón.
Todo lo que tenía era para sus propios intereses, pero nunca para el reino de Dios. Nunca estuvo aquello de Dios, de hacer las cosas para Dios. Hay que hacer las cosas para Dios. Amén. 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 Hay que hacer las cosas para Él. Sí. Aleluya. Ese Joás, nunca el corazón fue para David. No tenía. Hay gente que ha nacido de nuevo y no tienen ningún interés en las cosas de Dios. No tienen interés en nada de Dios. Y tantas bendiciones que Dios le ha dado. Algunos le ha salvado hasta la vida. No cuando se mueren, en esos momentos le ha salvado la vida, pero no tienen el corazón para Dios. David con sus valientes hombres que eran afligidos, que eran amargos, que eran endeudados, se convirtieron en hombres valientes. Cuando tú vienes al Señor, Dios te cambia. Dios te cambia. Dios te abre puertas. Dios te hace fuerte. Dios cambia tu vocabulario, cambia tu vida, cambia tus fuerzas. Amén. Dios te cambia. Y por ti tu familia es bendecida. Por ti. Tu familia toda es bendecida. Amén. Qué lindo es nuestro Dios. David con sus valientes, uno de esos valientes, Adino, mató en un día de la batalla. Mató 800 hombres. Y todavía por ahí vamos buscando a ver en la televisión, que mira, que mató a tanto. No, estos son héroes de verdad que lo hicieron. Que lo hicieron, mataron. Un hombre que era amargado, afligido, endeudado. ¿Cómo se convirtió en una persona diferente? Cuando tú sigues al Señor, el Espíritu del Señor viene sobre tu vida. Y tu vida cambia, tu vida es transformada. Tu vida es cambiada. Otro de sus valientes mató a 2 hombres que le decían que eran como leones porque eran fuertes. Pero también otro peleó con un león en la cueva y un día que estaba nevando. Otro mató a un egipcio alto con su propia lanza. Qué cosas lindas hace el Señor. Joás nunca fue contado entre los valientes. Dios conoce tu corazón. El corazón de él no era para David. Hay gente que viene a la iglesia, se quieren servir ellos mismos para su propio beneficio, pero nunca su corazón está con Dios. Santo. Que tengamos características de rey, que sepamos perdonar, que sepamos ser generosos con los demás, que sepamos amar a aquellos que han venido, que sepamos amarles. No son como tú, pero aprende a amarlos. Ten la característica de un rey, porque eres hijo de un rey, eres hija de un rey. No mires a las personas como que no las quieres perdonar, irritado. No. Eres hijo de un rey, perdónale. Perdónales. Yo me imagino a David leyendo esa lista de sus valientes. A lo último, cuando vio el nombre de Urías. Urías, el esposo de Betsabé, al que él mandó a matar. ¿Cómo correrían las lágrimas por sus ojos? Sí, Señor. Sabiendo que era uno de los valientes. Pero él lo mandó a matar para casarse con su esposa. En Romanos capítulo 16, versículo 12. Romanos, busque su Biblia. Sí. Romanos 16. Abra su Biblia. Romanos 16, 12.
conoce la intención de tu corazón cuando le sirves a Él. Dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. El Señor mira tu corazón, cómo tú trabajas para Dios. Amén. Amén. Cómo tú estás trabajando. Sí, Señor. La amada Pérsida, que nosotros también tenemos a una Pérsida, era muy amada. Hacía un trabajo para Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué estás tú haciendo para Dios? Santo. ¿Qué estás haciendo? Si eres un pecador, Dios murió por tus pecados. Ten la fe en Él. Levántate como el army, como el ejército de David. Levántate. Aleluya. Levántate, no tengas miedo, no tengas temor de tu pasado. Míralo a Él, que Él es tu futuro. Amén. Amén. Oremos. Si aquí hay alguien que quizás nunca ha recibido al Señor como Señor y Salvador, en tu corazón tú lo puedes decir. Aleluya. Dan gracias a Dios porque Él ha perdonado todos tus pecados. Y que cuando tú has venido donde Él es tu descanso. Él fue el que conquistó la muerte. Santo. Por ti, por mí conquistó la muerte. Gracias, Señor, que estaré contigo para siempre. Perdona mis pecados y ayúdame a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Amén. ¿Están nuestros corazones listos para la cena del Señor? Amén. Antes de terminar, quiero dejarles saber, me mandaron la carta de los fondos que se le mandan a los hebreos. Ya se han mandado sobre $11,000 a ayudar a nuestros hermanos.